esa oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No me importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Dios les bendiga, bienvenidos a su iglesia Puerta de Esperanza. Gracias por estar
con nosotros, vamos esta noche a reflexionar sobre la palabra y continuamos estudiando el libro de San Lucas. Esta oportunidad vamos a basarnos en el capítulo 14, verso 25 y 35. A esta reflexión le he denominado el precio. Y leemos en la Biblia Reina Valera 1960. Grandes multitudes iban con él, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey que sale a hacer la guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10,000 al encuentro del que viene con 20,000? De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para el abono. Por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Vengamos en palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por este momento que nos permites estar delante de tu presencia. Permite que sea tu palabra ministrando nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a tener la capacidad de entenderla, atesorarla y vivirla, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Son duras las palabras que nuestro Señor Jesucristo dice. Es un lenguaje muy directo a todos aquellos que desean ser sus discípulos. El Señor va caminando y de repente se da la vuelta a la multitud que lo seguía y le dice que tiene que dejarlo todo. ¿Qué aprendemos de este pasaje? En primer lugar, en este pasaje aprendemos que los verdaderos cristianos debemos estar dispuestos a todo lo necesario, a abandonarlo todo por amor a Cristo. Esta es una lección que se enseña con un lenguaje muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta expresión se debe interpretar de la manera adecuada. No hay que entender con dudas ni con reservas. Nunca debemos explicar un texto de la Escritura respecto a otro y que se contradigan. Nuestro Señor Jesucristo lo que quería dar a entender en este pasaje y con este llamado a aquellos que quieren ser sus discípulos, a todos los cristianos, y que debemos de tener la obligación, es de entender bien. Entender que los cristianos tienen obligación de odiar a sus parientes. Esto habría se hubiese contradicho con el 5.º mandamiento. Entonces no puede suceder eso. Lo que el Señor quería decir es que aquellos que le siguen deben amarle con un amor más profundo, más intenso que a sus parientes, más cercanos y queridos, que a sus propias vidas aún, ¿verdad? No quería decir que es parte esencial del cristiano el pelearse con nuestros parientes y amigos. Eso no puede ser. Pero sí, en este caso, de que las demandas de nuestros parientes, es decir, lo que nos digan nuestros parientes y lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, entren en una contradicción, hay que renunciar a lo que nos dicen los parientes o a lo que nosotros mismos pensemos. Debemos escoger antes de desagradar a aquellos que nos aman sobre la tierra y que desagradar a aquel que murió por nosotros en la cruz. Lo que nuestro Señor requiere de nosotros aquí es especialmente algo muy riguroso. Apela a nuestra propia conciencia,
pero es sabio y necesario entenderlo. La experiencia muestra que tanto en la iglesia como en la casa y en el campo del trabajo ministerial, ¿verdad?, los mayores enemigos para el alma del hombre son en ocasiones los de su propia casa. Y veámoslo más en detalle. A veces ocurre que el mayor obstáculo en el camino de la conciencia que ha sido despertada en alguien, en uno, ¿verdad?, es la oposición de los parientes y amigos cercanos. ¿Se habrá fijado usted que, por ejemplo, los padres impíos, los que no conocen de Cristo, los que no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, los que no están en el reino de Dios, no pueden soportar ver que sus hijos adopten nuevas ideas dentro del reino de Dios, que sigan a Cristo Jesús? A las madres, por ejemplo, que también están en una condición que no conocen al Señor Jesucristo, les molesta que a sus hijas no deseen participar de las diversiones del mundo. Frecuentemente tienen lugar diferencias de opinión tan pronto como la gracia entra en una familia. Es decir, cuando hay padres que son no creyentes e hijos que sí lo son, o viceversa, si son hijos que no son creyentes y padres que son creyentes. Y después llega el momento en que el verdadero cristiano recuerde que el espíritu, ¿verdad?, de las palabras de nuestro Señor en este pasaje, es decir, lo esencial de lo que el Señor está diciendo, debe estar dispuesto a ofender a su familia antes que ofender a Cristo. La línea a adoptar en estos casos está, sin duda, muy clarísima. Son palabras muy fuertes. Es una pesada cruz estar en desacuerdo con aquellos a quienes amamos. Es difícil, y especialmente acerca de cosas espirituales, ¿verdad? Pero si sobre nosotros es puesta una cruz, esta cruz debemos recordar que nuestra firmeza y la resolución nos dará un verdadero favor. Nunca será verdadero amor a los parientes al hacer el mal con el fin de agradarles. Es decir, no podemos estar en acuerdo con ellos si contradice la Escritura. Y a lo mejor de todos es que la firmeza que nos acompaña, la bondad, la coherencia en la larga, correcta vida que debemos de llevar o seguir suele traer una propia recompensa. Es complicado esto de estar enemistados con nuestros propios familiares, con nuestros cercanos, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiere es no que nos peleemos, sino que más bien lo que hay que hacer es obedecer lo que Él nos está diciendo. ¿Y qué hay que hacer en este caso? Cuando hay diferencias, cuando hay que ponérselos en las manos del Señor y hay que orar por ellos. Pero sobre todo, obedecer a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Miles de cristianos van a bendecir a Dios en el día final porque tuvieron parientes y amigos que escogieron desagradarle a ellos antes que a Cristo. Esa misma decisión fue lo primero que les hizo pensar seriamente y que condujo finalmente a una conversión de sus almas. Eso es en primer lugar. Parece duro esto que el Señor está diciendo. Y esta situación que dice, escojan primero a Cristo Jesús, escojan primero mi palabra antes que a sus familiares. Y esto dista hoy en muchas congregaciones, es una palabra que difícilmente se está practicando o predicando. ¿Por qué? Porque tienen temor a que se vayan de las congregaciones. Pero es importante lo que el Señor nos dice, porque fieles y verdaderas son sus palabras. Dice que el que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Y entonces es necesario que nosotros tengamos claridad de que la prioridad ante todo en nuestras vidas tiene que ser el Señor Jesucristo, tiene que ser su palabra, tiene que ser el reino de Dios. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, en este pasaje aprendemos que aquellos que están pensando en seguir a Cristo se les debe aconsejar que calculen el costo. Esta es una lección que nuestro Señor quiso enseñar a las multitudes que le seguían sin pensar ni reflexionar y que fue forzada por medio de ejemplos extraídos de la construcción y la guerra. Porque nosotros creemos que, bueno, sí, démosle, entrémosle, sí, y sin meditar, sin reflexionar. Cuando tomamos decisiones
Entonces por eso muchas veces nosotros nos frustramos porque fracasamos. Pero es una lección que sin duda resultará útil en cada época de la iglesia y en cada circunstancia de nuestra vida. Ser un cristiano genuino tiene un precio y eso nunca lo debemos de olvidar. Ser un cristiano meramente nominal e ir a la iglesia resulta barato y fácil. Pero escuchar la voz de Cristo, seguir a Cristo, creer en Cristo y confesar a Cristo requiere negarse mucho a uno mismo. Sí se entiende, ¿verdad? No costará renunciar a nuestros pecados, nuestra autojustificación, nuestra comodidad y nuestra mundanalidad. Todo debe abandonarse. Debemos luchar contra un enemigo que viene contra nosotros con 20,000 seguidores. Debemos edificar una torre en tiempos de dificultades. Nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos bien esto. Nos ordena calcular los gastos. Ahora bien, ¿por qué utilizó nuestro Señor este lenguaje? ¿Deseaba desanimar a los hombres para que no se hicieran discípulos, que fueran seguidores suyos? Quería decir que debemos hacer que la puerta de la vida parezca más estrecha aún de lo que es. No es difícil encontrar respuestas para estas preguntas. Nuestro Señor habló como lo hizo para evitar que los hombres le siguieran a la ligera e irreflexivamente por un mero sentimiento emocional o transitorio y que abandonaran en tiempo de tentación. Sabía que nada hace tanto daño a la causa de la verdadera obra en el Señor, a la verdadera decisión de seguir al Señor, como el apartarse, que nada lo origina tanto como el alistar discípulos sin darles a conocer lo que tienen entre las manos. Es decir, que conozcan realmente lo que tienen para entrar en el reino. No tenían deseo de inflar las cifras de sus seguidores, admitiendo a soldados que abandonarían a la hora de la verdad. Por esta razón, da una voz de advertencia, ordena a todo el que piensa ponerse en su servicio que calcule el costo antes de comenzar. Bueno sería para la iglesia y el mundo que los ministros del Evangelio de Cristo siempre recordaran la conducta del Maestro, así como lo dice este pasaje. A menudo, demasiado a menudo, las personas son edificadas sobre el engaño a sí mismo y son incitados a pensar que son conversos cuando en realidad no son de ninguna manera. Es necesario saber quién es un verdadero hijo de Dios. Es aquel que obedece, es aquel que cumple la palabra, es aquel que se somete a lo que Dios nos dice. Se confunden los sentimientos con la fe y eso no trae nada bueno. Se confunden las convicciones con la gracia. Estas cosas no deberían suceder. Alentémonos por todos los medios los inicios de religiosidad en un alma, para que nunca animemos a seguir adelante sin decirles lo que realmente conlleva ser un verdadero cristiano. Nunca debemos de ocultarle la lucha y el trabajo que uno tiene a diario, porque llegar a los pies de Cristo, seguir a Cristo, obedecerle a Cristo no significa que la vida sea fácil. Lo que significa es que ya no estamos luchando nosotros solos. Entonces hay que decirle, digámosle a cada persona, venid, pero también calculad los gastos. Hay un costo que pagar, hay un precio que pagar, y eso es obediencia. Hay cosas que a uno no le gustan, pero por obediencia uno las tiene que hacer, porque al final dice que los pensamientos de Dios son mejores que los pensamientos de nosotros. Entonces es necesario confiar en Dios y saber que quien nos va a guiar a través de su palabra nos va a guiar por buen camino, si lo creemos. Y tercero, por último, en este pasaje aprendemos lo triste que es la situación, ¿verdad?, de los que dan marcha atrás y apostatan, es decir, reniegan del Evangelio, incluso lo rechazan porque no pudieron entender de que la prioridad tiene que ser Dios, la prioridad tiene que ser Cristo y que hay que calcular los gastos. Esta es una lección íntimamente relacionada con la anterior que
veníamos describiendo, la segunda, de que hay que calcular. La necesidad de calcular los gastos es forzada por un cuadro de las consecuencias de rehusar a hacer aquello. El hombre que hace una vez una profesión de fe, pero que después se retracta de la misma, es como la sal que ha perdido su sabor, no tiene ningún valor, está negando a Cristo, está negando su palabra y está negándose a sí misma. Esa sal es relativamente inútil, ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan y la tiran afuera. Pero la situación dicha sal es un símbolo vivo de la situación del que retrocede. Este ejemplo de la sal, que no sirve ni para sazonar, que no sirve ni para darle a los animales, no sirve para nada, esa es una situación, es un símbolo vivo que representa la situación de aquel que decide dar un paso y luego retroceder. No nos sorprende de que nuestro Señor diga: el que tiene oídos para oír, que oiga. La verdad que expone nuestro Señor en este lugar es muy doloroso, es muy duro, pero es muy útil y necesario. Se debe recordar que ningún hombre está en una situación tan peligrosa como aquel que ha conocido una vez la verdad y ha profesado amarla, y que después da marcha atrás en su profesión de fe y retoma el mundo. Dice la Escritura en uno de los evangelios que cuando sale de la casa un demonio, es echado fuera, es expulsado, y cuando la ve limpia y regresa, cuando se abre puertas de nuevo, llega ese mismo con 7 más fuertes. Entonces se vuelve más complicado el asunto en aquella persona. No puedes decirle a ese hombre nada que no sepa ya. No puedes demostrar doctrina alguna que no haya escuchado. Es decir, se resiste más a recibir al Señor. No ha pecado en ignorancia como otros muchos. Se ha apartado de Cristo con los ojos abiertos. Ha pecado contra un Dios conocido y no desconocido. Su situación es casi desesperada. Todo es posible para Dios, pero está escrito: es imposible que una vez fueron iluminados y creyeron, y que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Consideremos bien estas cosas. Se trata de una cuestión que no se ha considerado suficientemente. Nunca tenemos o debemos de temer comenzar a servir a nuestro Señor Jesucristo, pero comencemos de manera seria y de manera reflexiva, con la debida consideración del paso que vamos a dar. Es necesario entonces que nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo, y una vez que hayamos comenzado, oremos por gracia para perseverar y nunca retroceder, porque es importante, es de mayor bendición estar en los caminos del Señor. Entonces recapitulamos. Primero, las palabras que el Señor les dijo eran duras, eran fuertes. Les dijo: si no dejas a tu padre, si no dejas a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, es decir, si no me das la prioridad a mí, no puedes ser mi discípulo. Segundo, dice en este pasaje, tienes que medir, tienes que calcular los gastos. Hay un dicho popular de la sabiduría popular que dice: mide en 100 y corta en 1. Es decir, es necesario saber a qué nos vamos a enfrentar, es necesario tener la capacidad para enfrentar. Pero, y tercero, dar el paso consciente y seguro de lo que estamos haciendo para no retroceder, porque eso sería darle la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Que sea nuestro Dios que nos ayude a través de su santa palabra, a través de su Santo Espíritu, que sea Dios guiándonos para que nosotros seamos creyentes firmes, de aquellos que somos resueltos en Cristo Jesús y su palabra, para que Él nos ayude, para que Él nos guíe y sostenga nuestra fe y nuestra vida. Vamos a orar esta noche para que Él sea quien nos ayude. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por tus consejos.
Se escucha fuerte, Señor, se escucha claro, se escucha directo, pero es necesario que nosotros sepamos, Señor, que necesitamos darte la prioridad a ti, entender que tú eres el que debe estar en el pedestal y no nuestra vida ni nuestra familia, aunque no nos mandas a que nosotros aborrezcamos, sino más bien que bendigamos, que oremos para que ellos se sumen, porque al final ellos están en la promesa, porque tu palabra dice: cree tú en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces no nos debemos meter en conflictos, Señor, ayúdanos, sino más bien orar para que estas almas lleguen a tus pies. Pero también, Señor, te suplicamos que nos des sabiduría para compartir de una manera más efectiva, Señor, tu palabra, para que podamos hacer entender, Señor, en nuestra vida y poder hacer comprender a los demás que es necesario estar conscientes de todo lo que tenemos que enfrentar cuando estamos en tu reino, que no es que las cosas, Señor, se van a poner color de rosas o que vamos a estar sin ninguna dificultad, sino que ya no vamos a estar solos, vamos a tener a Cristo Jesús para que nos esté apoyando y vamos a tener tu palabra, vamos a tener tus recursos, Señor, para poder salir adelante y tú nos sacarás en victoria. Pero también te rogamos, Señor, que nos des una firme convicción de mantenernos firmes para no retroceder, Señor, como se dice socialmente, Señor, no retroceder ni para agarrar impulso, Padre. Ayúdanos, buen Dios y Rey, en el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Padre eterno. Bendito eres, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.